Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Muy bienvenidos a este espacio de formación. Les saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. Estamos el día de hoy compartiendo con una parroquia de Galveston, Houston, con los hermanos de la parroquia del Sagrado Corazón. Tengo aquí a uno de mis lados, no sé cómo salga en la pantalla. A mi lado tengo a mi hermana Daniela González, que la voy a dejar que presente y que también nos dé la introducción al tema. Adelante, Daniela. Muchas gracias, una disculpa, la verdad pensé que mi teléfono podía hacerlo y de hecho estoy tratando ahorita de ponerlo también en las clases de sacramentos para que los que se habían conectado puedan otra vez conectarse. Lo estoy haciendo ya para que puedan estar con nosotros y participar o si tienen alguna pregunta. Ojalá y ya se pueda ver. Déjenme ver, creo que sí, en mi página ya se puede ver. Excelente. Ok. Muchas gracias de nuevo a todos los que nos están acompañando. Es un honor para mí, de verdad, poder compartir este pequeño espacio con ustedes, con usted, hermano Juan Carlos. La verdad que sí, estoy un poquito nerviosa, como le decía, pero en nombre sea de Dios. Y pues empezamos. Primero lo primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te agradecemos este día. Te agradecemos las bendiciones, Señor, derramadas sobre nosotros. Te agradecemos por nuestros esposos, esposas, nuestros hijos, Señor, nuestra familia. Gracias, Señor, por alimentarnos de ti, Señor, de tu Espíritu. Te damos gracias también por estos medios, Señor, que podemos a través de esto llegar a esas casas, a esos padres, a esos niños. Te pedimos por todos aquellos, Señor, que aún con esta pandemia está pasando momentos difíciles, por todos los doctores, las enfermeras, por todos los que aún necesitan ayuda y por los que aún todavía están con esta enfermedad. Señor, sabemos que en tu nombre saldrán victoriosos, Señor. Te pedimos, Señor, que venga tu Espíritu Santo a través de todos los que nos están viendo, para que este tema del bautizo se llegue hasta sus casas, hasta sus oídos, para que sus hijos también puedan disfrutar de la vida eterna que tú nos has prometido. En nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Espero que lo estén viendo. Y en el mío está un poquito tarde, así que bienvenidos a los que se están conectando y los que ya pudieron entrar a mi página o de alguna otra forma entrar a las otras páginas. Bienvenidos. Y gracias, ¿no? Pues ya muchos de ustedes conocen al hermano Juan Carlos. Es un honor para mí. Los que de este lado de mis amigos o de mis contactos, el hermanito Juan Carlos, un día estaba con el hermano Salvador y le mandé un mensaje. ¿Qué le parece si hacemos uno para bautizos? Y me dice, sí, claro. Yo dije, ups, ¿y ahora qué? Pero muchas gracias. Y si gusta presentarse o gusta que lo presente yo. Muchas gracias. Sí, primero que nada, agradecerte por la invitación, Daniela, y una aclaración, porque como no cambié el título del tema que di ayer, no vamos a hablar sobre la sucesión apostólica, hermanos y hermanas que están con nosotros. Esa es parte del show, parte del error técnico. Pero sin embargo vamos a hablar del bautismo y agradecerte entonces por la invitación de conectarse. Admiro también mucho lo que han estado haciendo tu parroquia del Sagrado Corazón en Conroe, como muchas otras parroquias, de seguirse en contacto con los padres de familia en la formación, que en medio de esta necesidad no se pierda esa espiritualidad, no se pierda esa oración, no se pierda esa confianza, esa fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que también quería darte las gracias por la invitación. Y para los que no me conocen, mi nombre es Juan Carlos Moreno, trabajo en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Soy uno de como 6 directores asociados en la Oficina de Evangelización y Catequesis y trabajo precisamente en el área de formación sacramental.
Yo soy el encargado de dar entrenamientos para catequistas, para líderes catequéticos, sobre todo en los áreas de sacramentos de bautismo para niños, primera comunión, primera reconciliación, así como también rica, que a veces nos falta mucho en el proceso de rito de iniciación cristiana para adultos, y confirmación para adultos también, como parte de esta formación que me ha llevado hasta donde estamos el día de hoy. Por gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de estudiar teología en la universidad. Cuento con 2 maestrías, una en estudios pastorales, otra en estudios teológicos, y el día de hoy seguimos siendo ahora parte de la facultad de maestros en el Seminario de Santa María, en el programa de formación a los diáconos. También somos parte del profesorado en la Casa de Retiros Pasionista, y damos clases de formación, y podríamos hablar un rato de todo lo que hacemos, pero todo por gracia de Dios y para hacerle, y damos gracias también por recibirnos aquí en sus hogares por medio de estos medios, Daniela. Amén. Muchas gracias de nuevo. Y gracias por aceptar esto de nuevo para llegar a esos hogares, ¿no? Porque pues muchos conocemos este tema, muchos sabemos, muchos nos hemos bautizado, pero tal vez por cultura, tal vez porque los padres nos enseñaron o nos preguntan, ¿no? Hasta nuestras mismas familias, llévate a tu hijo, porque somos católicos, pero en sí no conocemos mucho del bautismo. Y a mí me gustaría tomar este tiempo para poder explicarles a los papás, para que lleguen a sus hogares, a los que ya se han bautizado, qué padre, ¿no? Bendito sea el Señor, pero también para los que esperan ser bautizados, esos niños, ¿no? Entonces, tenemos mucho de bautismo, pero a la vez no tanto, ¿no? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué es este sacramento que viene a nosotros para llenarnos de vida nueva? Por ahí podemos estar, hermano Carlos. Muy bien, sí, es muy buena pregunta, y siempre queremos dejar eso bien claro para los padres, la importancia, la razón por la que están ahí, porque como tú bien sabes, yo también fui coordinador y les preguntaba a los padres, ¿para qué están aquí? No, pues que para cortarle la cola de diablito al niño, para lavarle el pecado original, es lo que quieren decir. Pero muchas veces no podían articular una razón. Entonces les queremos dar en la formación, les compartimos la razón, y comenzamos del hecho de la existencia de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros, de un Dios que nos ama a tal punto que nos ha dado el don de su Hijo, nos ha dado el don de la vida eterna a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y en ese sacrificio de Jesús en la cruz, como acabamos de conmemorar en el Triduo Pascual, en el recuerdo de su muerte en el Viernes Santo, recordamos que su costado es traspasado, y cuando su costado es traspasado brota precisamente estos elementos: sangre y agua, la sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo. Entonces, para empezar a discernir la importancia de este sacramento, hay que reconocer que su fuente de origen es el costado de Cristo, el corazón de Cristo. El corazón de Cristo traspasado es la fuente de origen de los sacramentos, el agua del bautismo y la sangre de la Santa Eucaristía. Así que empezamos a compartir con los padres la importancia que tiene que estos sacramentos, que con el bautismo nos demuestra el gran amor que Dios tiene, porque nos ha llamado a ser sus hijos. Éramos antes del bautismo, éramos creación suya, éramos criaturas de Dios, que ya es una dignidad bastante grande, pero pasamos de ser criaturas de Dios a ser ahora hijos e hijas adoptivos. Por esta gracia del bautismo nos volvemos sus hijos y sus hijas, y tenemos que explicar todo esto a la vez, es decir, sí, que el significado de esto es que somos coherederos con Cristo de las promesas de Dios. Se nos abren las puertas del cielo, así como en el bautismo de Jesús que vemos en los evangelios. Dios también desde los cielos oímos su voz, que como en aquel entonces dijo: este es mi Hijo amado. Eso es lo que sucede en el bautismo para nosotros en nuestro hoy en día. Dios también nos habla, nos reconoce, nos abraza, nos dice: esta es mi hija amada, este es mi Hijo amado, y nos volvemos sus hijos y se abren las puertas del cielo, Daniela.
Amén. Y toma ahorita un poquito de San Agustín, me acordé cuando dice la vida pasada, ¿no? Cuando él fue bautizado, él dijo, ya mi vida pasada, o sea, ya no importa lo que pasó, ya no importa lo que fue, ¿verdad? Ahora es, ¿no? Ahora va a ser de Jesús, de Cristo, con Cristo. Y quería preguntarle un poquito sobre el simbolismo del agua, del bautismo, ¿no? En el Catecismo de la Iglesia Católica dice, desde el origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida de la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios se cernía ya sobre el agua. Platíquenos un poquito del simbolismo del agua y lo que representa. Claro que sí, Daniela. Mira, por la magia de aquí de la tecnología les voy a poner en la pantalla, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, lo que es el simbolismo del agua. Lo tienen ahora en la pantalla y disculpa que te tuve que sacar para que entrara a la pantalla, Daniela. Ahorita te regresamos. Dentro de este simbolismo, los grandes símbolos que tenemos del bautismo son el agua, son el aceite y son la luz de la vela, que los estoy poniendo ahorita en la pantalla. Agua, aceite, luz de la vela, las oraciones obviamente es parte del simbolismo del bautismo. Y es bien importante que nosotros como catequistas, personas que trabajamos en la formación de padres, quitemos el velo de lo que es el significado de estos símbolos, porque una vez más, muchas veces hacemos esto por costumbre, no sabemos exactamente lo que estamos celebrando. Pero yo cuando hacía esto y cuando entreno ahora a los catequistas, los llevo por un recorrido sobre el significado del agua. Primero en la vida diaria, Daniela. Primero empezamos con lo que conocemos, con lo que la gente pues no necesita enseñanza alguna. Entonces yo comienzo preguntándoles, ¿cómo ustedes ven la acción del agua en nuestros días, en nuestra vida diaria? ¿Qué significa? ¿Para qué la usamos? Entonces, con esa pregunta pues comienza la discusión. No, pues que la usamos para tomar agua, tenemos que tomar agua para tener vida. Reconocen el sentido del agua que es vida. Pues la usamos para bañarnos, para limpiar. Bueno, ahí está el significado del agua de limpieza en la vida diaria. Y a veces batallan un poco los padres, los catequistas, para el tercer significado. El tercer significado, como tú bien lo sabes, es que el agua también simboliza la muerte. Entonces, en nuestra vida diaria tenemos esos tres significados. Y muerte porque lo sabemos muy bien. Cuando hay una abundancia de agua, si estás en una inundación, si estás en medio del mar y no tienes un salvavidas, pues el agua, en vez de significar vida, en ese entonces va a significar la muerte. Entonces empezamos con esos tres significados en la vida diaria, para después llevarnos a un entendimiento, de abrirle la Sagrada Escritura, de los diferentes pasajes que hablan sobre el agua, y los pongo ahora en la pantalla. Primero que nada, empezando desde, creo que es el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, donde ya habla de esas aguas primordiales, a las cuales el Señor Dios les da vida, les da su espíritu, y de esas aguas primordiales entonces son aguas que ya comienzan a dar vida, son aguas santificadas por el aliento divino y son ya fuente de vida. Hay muchos otros pasajes que hablan del agua, pero los más sobresalientes vendría a ser el diluvio con Noé. Allí está el significado de la muerte. Dios con este diluvio purifica la tierra, se salvan los que quedan en la barca, que los padres de la iglesia siempre vieron en esa barca una figura de la iglesia. Los que estamos dentro de la iglesia son los que nos salvamos en medio de la tempestad. Entre los otros pasajes sobresalientes de la Biblia podemos ver en el libro del Éxodo, los eventos del Éxodo, la llamada de Moisés, cómo Dios salva a su pueblo, llama a un profeta, a Moisés, para salvarlos, y lo salva a través del paso de las aguas del Mar Rojo. Y este pasaje es muy importante porque es prefiguración de lo que viene a ser Jesús.
Al igual que el pueblo de Dios en aquel entonces, nosotros también estábamos envueltos en la esclavitud del pecado. Dios también nos manda a un Salvador, a un Mesías, a un nuevo Moisés, que en nuestro caso es Jesús, el nuevo Moisés, y nos salva de la misma manera, por el paso de las aguas, esta vez por las aguas bautismales. Cuando el pueblo de Dios es liberado, sale del Éxodo, sus 40 años de travesía por el desierto, antes de entrar a la tierra prometida, una vez más tienen que pasar por el agua, esta vez el agua del río Jordán. Y según la tradición que tenemos, por ese mismo lugar donde entró el pueblo de Dios, es ahí donde Jesús es bautizado. Entonces tratamos de revelarles a todos los padres todos estos significados tan importantes de lo que es el bautismo, en especial el símbolo del agua, Daniela. Y qué bonito, ¿no? Porque, como dice usted, el agua representa vida y representa también muerte, ¿no? Y también una pregunta que nos hacen aquí en la parroquia, o tratamos de contestar en sí en general, ¿por qué de chiquitos? ¿No? ¿Por qué cuando son bebés? Porque usualmente lo vemos y pues vemos en las páginas de Facebook, si es una parroquia o hermanos separados, que los bautizan de grandes, ¿no? Y preguntan y hay la duda y es el nunca tal vez terminar de por qué chiquitos, por qué cuando son bebés. Así es, Daniela, y nuestras razones en la iglesia son muchas, múltiples y muy buenas, y que están sobre todo también fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Tú sabes que nada de lo que hacemos la iglesia lo inventa. Todo lo que hacemos pues está fundamentado ya sea en las Sagradas Escrituras, que es la tradición escrita, o la tradición oral de la iglesia. Fundamentándonos en las Sagradas Escrituras, podemos ver ciertos pasajes que ya intiman el hecho de que Dios quiere que las bendiciones que Él nos da, su gracia, sean recibidas por todos. Por ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, podemos ver ese pasaje que dice: conviértanse y que cada uno se haga bautizar en nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y lo más importante dice, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Amén. Esto en el libro de, una vez más, en Hechos 2, por ahí empezando en el versículo 38. Vemos también en el pasaje donde es bautizado Cornelio por el apóstol Pedro, bautiza a él, bautiza a su familia. Y esto incluiría esclavos, incluiría niños, incluiría todo tipo de personas de edades y de estatus sociales. Entonces, cuando llegamos a hablar con hermanos protestantes, bueno, lo primero que podemos decir, muestra la Biblia y no bautices a niños. y eso no se va a encontrar en ningún lado. Pero sí tenemos, sin embargo, estos varios pasajes que nos hablan de la intención de Dios de derramar su gracia, sus dones sobre todo. Eso es inicialmente un fundamento, pero también podemos hablar teológicamente, razones teológicas. Una de las diferencias es ese entendimiento que tenemos nosotros, porque para nosotros el bautismo es eficaz. No nada más es símbolo, es símbolo, ciertamente simboliza, pero esa es la diferencia entre un entendimiento protestante y un entendimiento católico. Para nosotros simboliza, pero es eficaz. O sea, realiza, hace lo que está diciendo que hace. Entonces, si al bautizar estamos diciendo que recibe la gracia, no nada más es un pretender, realmente hay un cambio en la persona. Por eso la iglesia nos enseña que uno de los efectos es ese sello espiritual, porque deja una marca, nos marca como propiedad de Cristo. Entonces, este entendimiento que tenemos nosotros nos lleva a tener la realización de que, bueno, si en realidad nos da la gracia, pues ¿por qué esperar a que la persona sea mayor para recibir la gracia de Dios? Y eso es algo muy importante, porque como ellos no creen que el bautismo da la gracia, ellos lo ven como un símbolo,
como algo bonito, pues lo hizo Jesús, entonces debe de ser algo importante, pero como para ellos no da la gracia, pues no ven razón entonces para hacerlo más antes. Y otra cosa que también podemos usar en la apologética es el hecho de que para ellos, si llegan a bautizar, muchos grupos, no todos, algunos de ellos también hacen lo mismo que nosotros, pero muchos de ellos bautizan ya cuando están mayores, cuando puedan decir sí, cuando puedan aceptar. Incluso llegamos a oír esos argumentos también de católicos: no, me voy a esperar, es que mi niño no sabe hasta que pueda aceptarlo. Y fíjate la realidad de nuestro entendimiento como católicos. Nosotros estamos diciendo que Dios nos acoge como sus hijos, aún antes de que nosotros podamos pedirlo. Aún antes de eso, ya Dios nos abre su corazón y nos da su gracia. Mientras que el entendimiento protestante es decir que tienes que hacer algo, tienes que tener conocimiento, tienes que crecer, tienes que madurar. Se oye casi como obras también. Ellos nos acusan de que creemos en una fe a través de obras, pero la realidad es que no es eso. Nosotros creemos en la salvación por la fe. No se requiere obra alguna. Un bebé no puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, Dios ya le da su gracia. Entonces ahí están también los argumentos teológicos, apologéticos, de por qué la iglesia bautiza a los niños, y hay muchísimos más. Están también el argumento de la historia, que desde siempre la iglesia lo ha hecho, desde tiempos muy antiguos. Está también el argumento de la arqueología, que hemos encontrado tumbas de cristianos que con sus niños que ya tenían los símbolos cristianos, ya habían sido bautizados. Entonces todo el peso de la demostración está de nuestra parte, como bautizamos a los niños desde pequeños, Daniela. Amén. Y en Gálatas 3:27 dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. O sea, ya somos de Cristo por medio del bautismo, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Sí, ya somos entregados, como se dice, a Cristo. ¿Se podrá decir que en el Antiguo Testamento el bautismo era la circuncisión? Sí, eso es precisamente la perspectiva de la iglesia, porque estamos hablando de un rito de iniciación, o sea, un rito por el cual la persona pasa a ser parte de un grupo. En la antigüedad, para los judíos, la iniciación pues se realizaba por la circuncisión, como tú lo has dicho, y ese es incluso lo podemos añadir a la lista de argumentos, porque en tiempos antiguos, en la antigua alianza, los niños eran circuncisados al 8º día, desde muy pequeñitos. Una vez más, no se les pedía permiso, no se esperaba a que crecieran, a que pudieran decir que sí, no, sino que desde los 8 días de nacidos eran circuncidados, y los padres de la iglesia lo enseñan, y la iglesia toma esa enseñanza, que el bautismo es para nosotros lo que la circuncisión era en tiempos antiguos para los judíos, y algo mucho mejor, porque ahora es universal. La circuncisión era únicamente para los varones. Entonces hemos superado ya ese lado patriarcal, y el bautismo, como tú lo sabes y como lo expresa las Sagradas Escrituras en varios lugares, es para todos. Por eso nuestra iglesia es católica, es universal. La salvación es abierta a todos y comienza con el bautismo. Amén. Y es algo tan maravilloso, ¿no?, que vemos en nuestra iglesia, los sacramentos universales, ¿no?, para desde el más chiquito hasta sigue, ¿no?, gracias a Dios. Esa nueva alianza del bautismo, que ahora es con agua, cuando Jesús se bautiza y Juan le dice: yo no soy digno, ¿no? O sea, él ya sabía desde su vientre, cuando María visitó a su prima, que él es el Señor, que lo bautizó con agua. Al principio, algunas pilas bautismales estaban afuera de la iglesia, ¿correcto? Sí, de hecho, una de las cosas que a veces cuando enseño sobre el bautismo hacemos el recorrido histórico, y para mí pues algo un tanto lamentable, porque podemos apreciar incluso en la arquitectura de los templos
en qué tiempos de la iglesia el bautismo lo tenían con mucha mayor importancia, porque en tiempos antiguos había incluso un edificio dedicado para los bautismos. Si estás en tu hogar, si tienes acceso a una computadora, te invito a que en algún momento busques en Google bautisterios. Y un ejemplo clásico de un bautisterio lo podemos ver en la famosa torre inclinada de Pisa, que todos ustedes conocen. Pues la torre inclinada de Pisa originalmente era el bautisterio, está al lado ahí de la catedral de Pisa. Para nosotros también otro ejemplo que podemos ver más cercano a casa es en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Tiene su bautisterio separado, es un edificio. Pero bueno, eso hablando un poco de la arquitectura. Y digo, es triste a veces porque a veces yo entro a una iglesia y me pongo a buscar, así como a veces busco el sagrario, busco también la pila bautismal y no la encuentras. Muchas sí la tienen muy prominente, como la iglesia nos pide en el centro, un lugar central de la iglesia, pero a veces es una cosa pequeñita, movible hacia un lado. Y debe de tener un lugar prominente porque pues es como decir el lugar donde nacen los cristianos, es un vientre. Y hablando de vientres, precisamente en la arquitectura, las pilas bautismales antiguas podían llegar a tener forma de vientre. Sí. Hoy en día no lo vemos tanto, las formas que vamos a ver son ya circulares o una forma de octágono. Si tú te fijas, y yo no he visitado, no he tenido el placer de ir a su templo ahí en Sagrado Corazón, pero muchas pilas bautismales tienen esa figura geométrica. Y cuando hablamos de los símbolos del bautismo, ese es uno de los que yo siempre trato de mencionar, el octágono. Y le pregunto a los hermanos, ¿qué significa el octágono? Pues ya lo dijimos hace rato, el octavo día. Si Dios creó al mundo en 7 días, bueno, 6 y en el séptimo descansa, el octavo día es el primer día de la nueva creación, esa nueva creación en Cristo que se realiza a través del bautismo. Por eso revisen sus parroquias y van a ver que sus pilas bautismales van a ser ya sea circulares o en muchos casos octagonales, haciendo referencia a esa simbología del octavo día. ¿Qué fue lo que llevó a la Iglesia Católica a traer la pila bautismal adentro de la iglesia? Y muchas iglesias ya nuevas, volvemos también aquí en Sagrado Corazón, está dentro y sí tiene esa importancia cuando llegamos, está al principio. Y también me acuerdo leyendo sobre San Agustín, que él también dijo, cuando dijo usted la matriz, él dijo, la matriz de la iglesia es el bautismo. Sí, precisamente porque es ahí donde salen los nuevos cristianos. Y pues los cambios se dan por muchas razones, no sabría decirte en particular. Hay diferentes ideologías que entran, o a veces quizás se realza por realzar algún aspecto, algún otro disminuye. Pero lo importante es incluso si la arquitectura no está ahí, pues que la catequesis sí esté ahí, que la enseñanza esté ahí, enseñarle a los padres la importancia del bautismo, que no nada más es costumbre, que no nada más es cortarle la colita a los niños, sino que nos da la salvación. Sí. Y parte de esta importancia, y yo siempre le doy realce a, no nada más al efecto de que limpia el pecado original, porque hay una consecuencia de tener esta perspectiva, Daniela. Yo siempre, bueno, les afirmo, qué bueno, gracias a Dios, que todavía tienen pues al menos ese recuerdo de lo que significa el bautismo, de que lava el pecado original. Pero fíjate lo que pasa cuando esa es tu perspectiva únicamente. Si tú como padre, si para ti el bautismo es simplemente limpiar el pecado original, pues entonces para ti puedes decir, pues ya cumplí, ya al bautizar, ya han sido lavados por las aguas bautismales, yo ya hice mi cometido. Ahí nos vemos en la primera comunión o en la confirmación o ya nunca, ¿verdad? Entonces es bien importante recalcar los otros efectos, no nada más que, claro, sí, limpia el pecado original, claro que sí,
Pero yo digo que ese no es ni el primero ni el más importante. Entre los efectos que deberíamos recalcar es que nos hace hijos e hijas de Dios, nos hace parte de la familia de Dios. Y como cualquier miembro de cualquier familia, tenemos responsabilidades. Todos, para que funcione bien el cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo también por el bautismo. Para que funcione la familia, para que funcione el cuerpo, cada miembro debe de estar sano, cada miembro debe de estar cumpliendo su función. Y nuestra función, pues, es ser otros Cristos. La función del bautizado es seguir al Maestro, volvernos discípulos de Cristo, seguir sus enseñanzas, formarnos para luego ser sus discípulos, o sea, salir afuera, ser apóstoles, ser enviados y proclamar la buena nueva de la salvación. Por eso es bien importante recalcar que el bautismo es un comienzo nada más. Para mucha gente, pues como te digo, ya cumplí, ahí nos vemos en la siguiente. No, es un comienzo. Los padres de la iglesia lo mencionan como una puerta de entrada al banquete que es la Eucaristía. Eso es lo que me gusta a mí recalcar. Los otros efectos nos compromete, todos los sacramentos nos comprometen a seguir las enseñanzas de Cristo, nos comprometen con los más pobres, y eso es para mí muy importante recalcar. Amén. Entrando un poquito en la celebración, yo recuerdo cuando bautizaron a mis niños, el aceite, ¿no? Y nos explicó un poquito más del aceite y la vela. Pero cuando lo ponen en el oído, en el pecho, cuando dicen las palabras el sacerdote, o porque también podemos decir que diáconos pueden bautizar, ¿verdad? A niños, porque a veces pensamos, no, es un padre, no, yo quiero padre. No, un diácono puede bautizar. Entonces, ¿qué es ese aceite? Y cuando se les pone a los niños, y la vela, cuando prenden la vela los padrinos, que más adelante podemos hablar de los padrinos, pero el aceite en sí, ¿qué es? El aceite pues viene siendo el siguiente símbolo más prominente después del agua. Y por igual, cuando enseño esto a padres o cuando lo enseño a catequistas, los llevo a ese mismo ejercicio que hicimos con el bautismo. Primero, empezando por la vida diaria, una reflexión. ¿Dónde vemos el aceite? ¿Para qué se usa el aceite? Y en la vida diaria, bueno, pues ya comenzamos a decir, no, pues el día de hoy, pues aceite de carro, pues lubricante, aceite de cocina, todo lo freímos, ¿verdad? Te vas al rodeo de Houston y fríen todo, ¿verdad? Por eso estamos como estamos. Sí, y es gracioso, obviamente, pero también empezamos, a veces cuesta, pero empezamos también a ver otros significados, y si no, pues nos toca a nosotros traerlos. El aceite, por ejemplo, en su aspecto curativo, aún hoy en día, cuando te das un golpe, cuando tienes dolor de músculos, si eres deportista o lo que sea, también hay ungüentos, ¿verdad? También a veces nos cuesta hacer la conexión, pero es lo mismo, esos son aceites que estamos usando. Si te haces un masaje, si tienes un golpe, si tienes reumas, te untas algo. Entonces empezamos ya a ver los usos del aceite en la vida diaria, uno de ellos el aspecto curativo, que no se nos olvide. Y de ahí pasamos, como lo hicimos anteriormente, a mencionar los diferentes pasajes de la Biblia que hablan del aceite. Y todo esto con el propósito de dirigirnos a lo que se menciona en el rito del bautismo, de que somos ungidos con este aceite y somos hechos partícipes de Jesucristo, sacerdote, Jesucristo profeta, Jesucristo rey. Entonces los llevamos a través de esta reflexión a que reconozcan la presencia del aceite, de la unción en el Antiguo Testamento, sobre todo en estos tres tipos de personajes: el rey David, los profetas que eran ungidos, y los sacerdotes por igual, sacerdotes, profetas y reyes. Y también ahí con eso tenemos que mencionar también el significado de la unción, que es muy importante, porque en muchas acciones sacramentales está presente la unción, la imposición de manos. Y la unción es símbolo de la elección. Entonces, unción igual a elección. Al ser ungidos, es símbolo de nuestra elección por Dios Padre. Somos los elegidos de Dios. Y tenemos que mencionar también el hecho de que el significado de ser ungido, les pregunto ahí, entramos a reflexionar sobre el crisma, que es el aceite con el cual se hace la unción sobre la frente.
Y les pregunto, ¿cuál es el significado de este nombre? Crisma. Bueno, pues empezamos a ver, algunos hacen la conexión que está muy cercano a decir Cristo. Y entonces ahí nos lleva a decir, bueno, ¿qué significa Cristo? Y ahí es donde les decimos, Cristo significa, viene del griego, Cristo viene del griego, significa lo mismo que Mesías, que viene del hebreo, y significa ungido, significa elegido. Cuando hablamos del Mesías, hablamos del elegido de Dios, el ungido de Dios. La unción significa elección. Y ahí en nuestro propio bautismo es cuando nosotros, como lo mencioné hace rato, se está viviendo en nosotros esa unción, esa elección como hijos e hijas adoptivos de Dios. Entonces ahí es bien importante. Hay dos aceites en el bautismo. Uno es el aceite de los catecúmenos, que es aceite de oliva que se unta sobre el pecho. Otro de los significados que se puede hablar, hablamos de curativo, pero también fuerza. Usualmente les enseño que los atletas antiguos griegos en las antiguas olimpiadas, como parte de su preparación, se embadurnaban completamente con aceite. Entonces ahí está el significado de la fuerza, y esa primera unción en el pecho simboliza la fuerza que nos da la gracia, la fuerza que nos da este sacramento para resistir las tentaciones, la fuerza para vivir como cristianos. Mientras que la segunda unción con el crisma, que es un aceite diferente, es un aceite también basado en aceite de olivo, pero es muy fragante, con muchos otros perfúmenes y especias, que si tú has asistido a un bautismo y te toca asistir al Padre y tocas un poco del aceite, te queda su esencia por mucho tiempo. Sí. Ese es el símbolo de la elección. Somos crismados. De hecho, la crismación es el nombre que le da la Iglesia oriental a la confirmación. Entonces, son esas dos unciones que se realizan en el bautismo. No sé qué, si ya me pasé o responde a lo que me decías. No, y la luz, cuando los padrinos prenden la luz, también me gustaría que recalcara eso. Antes de que siga, qué bonito, ¿no? A todos los papás que nos están viendo, si teníamos esa duda o qué significaba. Qué bonito poder que nuestros hijos sean elegidos por nuestro Señor, que sean ellos elegidos. Qué bonito. Yo sentí bonito ahorita que me acuerdo de mis 3 hijos. Cuando le pusieron el aceite, siente uno hermoso, ¿no? Porque también yo fui elegida, mis papás fueron elegidos, mis hermanos fueron elegidos, pero ahora también mis hijos. Qué hermoso, qué bello que ellos van a crecer siendo, ahora sí que se podía presumir, yo soy el elegido del Señor. ¿Qué hubo? Qué bonito, ¿no? Y en el principio del bautismo, cuando el padre pregunta, ¿qué nombre eligen? ¿No? Vemos ahorita que bromean que de aquí en 2-3 años va a ser corona y no sé qué, no sé cuánto. Pero el nombre, ¿qué realmente cuando el padre dice, qué nombre escogen para su hijo? Sí, Daniela, mira, de las cosas que mencionaste, uno, sí, todo esto, el aprender todo esto, el saber esto, por eso es tan importante las clases de formación, para despertar la conciencia en los padres. Porque para mí, sobre todo en estos momentos de necesidad, el saber que pase lo que pase, tenemos un Dios que nos ama, que nos ha elegido como sus hijos, que pase lo que pase, hay vida eterna en Él. Por eso es importante la formación, porque es una fuente de aliento, es una fuente de esperanza. Y entonces para mí eso es importante, la formación. Hablabas de la luz de la vela, claro, otro símbolo del bautismo. El cirio pascual, que lo acaban de bendecir apenas ahora en el triduo pascual, ¿verdad? Con esa ceremonia tan hermosa del fuego nuevo. Pues el cirio pascual representa a Cristo. Vemos varios símbolos en el cirio mismo. Tiene el alfa y el omega, que son la primera y la última letras del alfabeto griego, queriéndonos decir que Jesucristo es nuestro principio y nuestro fin. Entonces ese cirio pascual, esa luz representa a Cristo, la luz de Cristo. Y si has asistido a una vigilia pascual, sabes lo que estoy hablando. Comienza después de la ceremonia fuera, de la bendición del fuego nuevo y todo, entran y el templo está en completa oscuridad.
porque una vigilia pascual no se puede hacer en el día, se tiene que hacer ya al oscurecer. Entonces entran en el templo que está oscurecido, y todo esto representa el hecho de cómo estábamos nosotros en la oscuridad del pecado, y entonces entra la luz que es Jesucristo, que es nuestra luz, y él mismo lo dijo: yo soy la luz. Y es tan hermoso también ese simbolismo de cuando empezamos a compartir la luz de Cristo, cada quien con su vela, y se ilumina entonces el templo. Porque ese es nuestro llamado a hacer. Esa es una representación de lo que debe de ser en el mundo. Entra Cristo, se comparte su amor, se comparte su gracia entre nosotros los cristianos, y también nosotros los cristianos estamos llamados a ser otros Cristos. Estamos llamados a ser luz en este mundo tan lleno de pecado, tan lleno de oscuridad. Así que está ahí también ese símbolo tan importante de la luz. Y luego mencionabas el nombre, que sí, el nombre, Dios mío, me ha tocado ver también cada nombre. Ya se ha perdido un poco ese concepto. Bueno, tú todavía alcanzaste, Daniela, un nombre muy bíblico. Mi nombre Juan, los dos Juan y Carlos, los dos son nombres muy cristianos. Nos toca ayudar a los padres a retomar esa conciencia de que usamos estos nombres que nos recuerdan la vida de personas que vivieron antes que nosotros, que vivieron la fe, que están en el cielo, que pueden interceder por nosotros. Una anécdota que a veces les narro es un hombre que me tocó presenciar hace mucho tiempo, cuando era niño, cuando se bautizó mi hermano, que yo soy 5 años mayor que él. Bautizaron a una pequeñita, una niña, con el nombre de Oyuki. Y les digo yo, y gente de cierta edad se ríe y se acuerda, quizás tú no, pero en aquel entonces, te estoy hablando del principios de los años 80 en México y quizás en otros lados en Latinoamérica, había una novela que se llamaba El pecado de Oyuki. y fíjate, por una novela, así como lo dices tú, yo estoy seguro que va a haber muchos coronas y COVIDs y muchos otros nombres, porque mucha gente simplemente por estar de moda, porque se oiga bonito, sin saber el significado. En la Biblia, el nombre, cada vez que hay un personaje que se le da nombre, hay que investigarlo, porque el nombre nos revela su identidad, nos revela quién es. Cuando Jacob pelea con el ángel del Señor, ¿qué le dice? Precisamente eso: revélame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Porque nos revela la identidad, nos da el saber el nombre de alguien, como en los exorcismos, que el sacerdote demanda el nombre del demonio, da una cierta autoridad sobre la persona. Entonces Dios nos conoce por nuestro nombre, y por eso es muy importante el recalcar a los padres la importancia de un nombre cristiano. Entonces hay que compartir esa enseñanza sobre la importancia del nombre. Amén. En nuestro caso fue algo pequeño que les quiero compartir. Una hermanita, estábamos nosotros a los pies del Señor pidiéndole: préstanos un hijo, y ella estaba atrás orando. Y cuando salimos estaba llorando, muy contenta, y dice: ustedes van a tener, su primer hijo va a ser varón. Y ya, y después pasó tiempo, cuando ella me vio embarazada, dice: wow, qué felicidades, ¿no? Y le damos abrazo y todo, y dice: ¿cómo se va a llamar? Y a mí me gustó mucho Aldo Emanuel. Y dice: yo ya sabía. Y se me pone la piel chinita, porque dice: esa misma vez que estaban a los pies del Señor y yo orando con ustedes, Él me lo puso, ¿no? El Emanuel, el Dios con nosotros. Igual mi hijo Samuel. Axel Samuel es también él, ¿no? Es muy bonito también poder nosotros platicarle esto a nuestros hijos y el por qué, porque él está acostumbrado en la escuela, Aldo, ¿no? Es Aldo Corpus, pero siempre para él, pues ya se va perdiendo un poquito, ¿no? Es Aldo Corpus. Dice: mami, es Corpus. Pero el hecho de que nosotros podamos explicarle por qué Manuel, por qué, porque algunos dicen: ¿para qué dos nombres? ¿O por qué? Sino que entonces era importante recalcar eso y tomarlo de nuevo. Otra cosa, sin meternos tanto en RCIA, preguntan mucho también por qué los catecúmenos se bautizan una noche antes de Pascua. ¿Por qué ese día? Sí, la vigilia pascual,
No es una noche antes de la Pascua. Bueno, sí, es técnicamente la noche antes de la Bueno, Pascua. Pero lo que es importante aquí reconocer, Daniela, es la manera en que nuestros hermanos los judíos medían los días. Y nosotros en nuestra liturgia, en nuestro pensar religioso, hemos heredado. Para nosotros el día no comienza a las 12 de la noche, no. Para nosotros en la liturgia el día, como no sucedía más. con los católicos, con los judíos, comienza con la caída del sol, con la puesta del sol. Y por eso podemos ir a misa de domingo el sábado en la tarde, empezando a las 5:30, empezando a las 6. Cada obispo puede determinar la hora en que pueden comenzar. Pero ese es el pensamiento detrás de la vigilia. El hecho de que religiosamente hablando el día ya comenzó la noche anterior, técnicamente con la caída del sol. Si le quieres poner una hora, a las 6 de la tarde del sábado ya es domingo. Entonces por eso se celebra la vigilia pascual, comenzando en la noche del sábado. Y obviamente la importancia de bautizar ese día es porque es el mejor día para bautizar. En los documentos de la iglesia sobre el bautismo nos dice el día idóneo, el día ideal para bautizar es la vigilia pascual. Pero obviamente no se pueden bautizar todos ese día. Entonces el mejor día, el siguiente mejor día después de la Pascua, después de la vigilia pascual, es un domingo. Porque para nosotros todos los domingos son como pequeñas Pascuas. Todos los domingos son Sí. conmemoraciones del domingo grande, del domingo mayor, que es la Pascua del Señor. Amén. También cuando están pequeños, desgraciadamente ahora algunos padres esperan hasta que tengan 7 años los niños, ¿no? Para poder hacer sus 3 sacramentos y pues ya, como dice usted, no regresar ni cuando en la primera comunión ni hasta la confirmación, sino los 3 juntos. ¿Qué pasa cuando un niño no es bautizado de pequeño o de 7 años? ¿Qué es lo que sucede con el hijo? ¿Estamos impidiendo de alguna cierta manera que los niños vayan a Cristo, que sean parte de Cristo como padres de familia? Bueno, muy buena pregunta, Daniela. Una de las cosas que también me gusta recalcar cuando hablamos de sacramentos, cuando hablamos de la gracia de Dios, nosotros en la iglesia, Daniela, y obviamente yo como, se puede decir como guardián de la enseñanza de la iglesia aquí en Galveston, Houston, sobre el bautismo, de las guías sacramentales al menos, claro, tú y yo como representantes de la iglesia nos toca pues promover lo que enseña la iglesia, su teología, su derecho canónico, todo eso. Pero hay que recordar que Dios, sin embargo, Él no está atado a actuar únicamente a través de los sacramentos. Así que, por un lado, claro, ya lo mencioné hace rato, como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Y si reconocemos que el bautismo da la gracia de Dios, ¿para qué esperarnos? No hay razón alguna para esperarnos. Entonces está eso por un lado, si sabemos. Muchas personas lo hacen por ignorancia, no saben, están muy ocupadas trabajando, están muy ocupadas sobreviviendo. Muchas veces no es culpa de ella, yo pues no hay que culpar, no hay que juzgar de alguna manera. Muchas veces simplemente no saben. Por eso nos toca promover la formación para adultos. Pero no necesariamente estamos bloqueando la acción de Dios, pues Dios actúa como Él quiera. La manera segura que nosotros vamos a enseñar, que vamos a promover, es a través del bautismo. Pero hay que reconocer que Dios actúa pues con toda la libertad. Amén. Pues qué bonito, estoy tratando de ver si alguien tiene una otra pregunta sobre el bautismo. Y gracias por decir eso, porque al principio, pues sí, cuando me dijo, sí, vamos a hacer un vivo live, dije, ¿y ahora qué? Llega mi esposo y le platico, dice, ok, a prepararnos, ¿no? Y precisamente esto era más que como dice usted, yo coordinadora aquí de bautismos en la Iglesia Sagrado Corazón, me gustaría gritarlo, ¿no?
venga, bautícenlo a los niños, tal día hay registraciones, vengan, pregunten, me pueden llamar a mí, mi número directo, y casi hasta me detengo, ¿verdad? Porque no es prudente decir, ya está bautizado su hijo, ya está, o sea, no, pues sería elegante, ¿no? Que vinieran y se llenaran a la iglesia y se bautizaran. Actualmente son como así como 40 niños al mes, entonces es wow, ¿no? Muy hermoso poder ver a los niños, darles la bienvenida, ¿no? Aquí a la iglesia universal, como dice usted. Y también ayer cuando estaba platicando con el hermano Salvador, ¿qué pasa cuando de repente, y también si nos puede recalcar los requisitos para padrinos, ¿no? Para ser padrinos, y de repente por facilitar las cosas, bautizas en otra iglesia que no es católica? El bautizo vale porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, claro que sí, pero cuando después queremos que los niños hagan la primera comunión, pues va a tener que ser la profesión de fe y todo eso. ¿Puedes volver a mencionar eso que decías ayer? Sí, los requisitos para ser padrino es bien sencillo, están en el derecho canónico, no sé por qué a veces hay controversia o algo, están bien puestos, bien explícitos en el derecho canónico. A saber, entre ellos, primero, tienen que ser mayores de 16 años, a menos de que tengan alguna dispensación, pero obviamente eso no es problema. Tienen que tener los sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación, primera comunión. Si están casados, tienen que estar casados por la iglesia. Si están solteros, deben de estar viviendo una vida de fe y no deben de estar bajo ninguna pena canónica. O sea, no tienen que estar bajo ningún castigo, ninguna penalidad canónica. Entonces, no sé por qué a veces causa controversia, porque para mí es bien sencillo explicarlo. ¿Cuál es el papel de los padrinos, Daniela? El papel de los padrinos es ayudar a los padres. El nombre mismo te lo dice. En español es bien claro, en inglés se pierde. Pero para nosotros un padrino es un padre chiquito, es un padrino. Una madrina es una madre pequeña, aludiendo al hecho de que su papel de ellos es apoyar a los padres. Si los padres fallan en la formación religiosa, están ahí los padrinos. Entonces, ¿cómo van a fungir su papel los padrinos si no tienen esa fe, si no han sido bautizados, si no han sido formados en la fe de la iglesia? Entonces, por eso, para mí, no sé, se me hace bastante sencillo el explicarlo. Esa es la razón de los requisitos. Se vuelve a veces difícil en nuestros días el encontrar personas que puedan hacerlo, ¿verdad? Porque cada vez son menos los que han recibido todos los sacramentos, pero la iglesia también incluso puede suplir en caso de que haya falta. En muchas parroquias, no sé si ese el caso en la tuya, tienen como un banco de padrinos, tienen un ministerio formado de personas que están listas para fungir como padrinos, como madrinas de hacer falta. Entonces no hay razón para que no encuentren una persona. A veces dicen, no, pues tengo fulanito, mi hermano, me va a matar, pero no es católica. Bueno, sí hay en el bautismo un papel de testigo cristiano que puede fungir un no católico, simplemente como testigo. Pero aún así debe de tener a alguien como padrino, como madrina, que cumpla con los requisitos, Daniela. Amén. Estoy viendo los comentarios ahorita y uno de ellos es, cuando un niño muere sin ser bautizado, ¿es recibido por Dios en su reino? Sí, esa pregunta, la respuesta la vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. En el Catecismo, en el área, cuando habla de los bautismos, del sacramento del bautismo, nos dice, cuando un niño muere sin bautizar, nosotros, la iglesia, tiene la esperanza de que van a encontrar la salvación.
como lo explicamos hace un rato. Para nosotros la única certeza es el bautismo. Y Jesús mismo pues nos enseñó la necesidad, sobre todo los sacramentos del bautismo, tienen que renacer de lo alto, tienen que renacer del agua, como lo vemos en el Evangelio de Juan. Y obviamente de la Eucaristía, tienen que comer de mi cuerpo, beber de mi sangre para tener la vida eterna. Pero faltando eso, como lo mencioné, Dios dispensa su gracia como Él lo quiera. Y por eso en ese numeral del catecismo, que ahorita lo voy a buscar, la iglesia nos dice, los encomendamos a la misericordia de Dios, tenemos la esperanza de que van a ser salvados. De alguna manera que no conocemos nosotros, misteriosa para nosotros, pero también tenemos el fundamento del amor que Jesús demuestra para los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Deben de ser como uno de ellos para entrar al reino de mi Padre. Entonces, por esas razones, siempre les recuerdo a los padres de familia, no pierdan, no se sientan mal de que quizás hubo un aborto espontáneo o que quizás murió su niño sin bautizo, porque los encomendamos al amor y la misericordia de Dios de que van a encontrar la salvación. Amén. Podría ser en el Catecismo de la Iglesia Católica, el 1215. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del espíritu, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de los cielos. Este baño se llama iluminación, para dar a entender que son iluminados los que aprenden estas cosas, en el numeral 1216. Sí, ahí está hablando sobre los 1261. Gracias, Alfredo, ya es tu esposo, ¿verdad? Ya lo encontró. Ya nos echó la mano. Sí, es ahí donde habla. Pero sí, les recomiendo a los que están en casa, como siempre, con su catecismo en la mano, comienza en el numeral 1213, 1213. 1200. Es donde empieza la sección sobre el bautismo. Y en el 1261 lo voy a leer ahorita literal, para que veas la enseñanza de la iglesia sobre esa pregunta. Lo tengo en la mano. Ándale, adelante con el 1261. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia solo puede confirmarlos a la misericordia divina, como hace el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no lo impidas. Ahí está en el número de 1261. Entonces, sí, empezando, como les decía, la sección, hay que tenerla bien presente, sobre todo si somos catequistas, en el caso de los hermanos y hermanas que quizás están escuchando desde la parroquia, así como también para los padres. Es importante que estemos bien fundamentados en la enseñanza de la iglesia, para poder compartir nuestra fe con los hermanos, Daniela. Amén. Pues muchas gracias. Creo que tocamos varios puntos. Espero en casa todos los que nos vieron hayan visto la realidad y el por qué el bautismo, qué significa, no nada más porque es cultura o porque es uno de los sacramentos, sino porque realmente tiene un significado muy grande en la vida de un niño que empieza a ser de Cristo y con Cristo. Si alguno de ustedes nos está viendo que es de la Parroquia Sagrado Corazón, ya esta semana pudimos regresar a trabajar, pero todavía no se abre al público, pero me puede llamar al 936-521-3754 y no sabremos cuándo volvamos a tener una fecha para registrar a los niños, pues ya que por medidas todavía no se puede, ¿no? No tuvimos en marzo, en abril y tal vez no tengamos en mayo, pero con la bendición de Dios y todo se mejore teniendo fe, volvamos a retomar esto y todos los niños que pusieron pausa, que ya tenían fecha en abril y mayo y que se tuvieron que cancelar, va a haber otro día, va a haber ese día que los niños se puedan bautizar y estaremos muy contentos, muy felices.
Y si tienen alguna otra pregunta, yo también le puedo dejar saber a nuestro hermano Juan Carlos por parte de la arquidiócesis y le respondo sus preguntas. Muchas gracias, hermano. Al principio y después con la tecnología sí me puse muy nerviosa, pero le agradezco de verdad su tiempo, su paciencia conmigo con estas preguntas y creo que nos queda más claro ahora qué es el bautizo, qué significa, y muy contenta estoy, de verdad. Estaba esperando este día porque pues para mí ya el llamado del Señor ya es de que no hay de otra, ¿no? Aquí estamos para servirle a Él y pues ya mi casa, mis hijos, mi esposo, estamos para servirle al Señor. Y para todos ustedes que nos están viendo, si tienen una pregunta, muchas gracias, Juan Carlos. Algo que quieras incorporar, que se me haya pasado o no sé. No, muchas gracias a ti, Daniela, por la iniciativa de compartir y de seguir en contacto con los padres en las parroquias. Muy importante esa labor que estás realizando, así que fue para mí un gusto el poder apoyar por estos medios a esta catequesis que están brindando los padres, a los miembros catequistas allá. Un saludo para todos del Sagrado Corazón de Conroe. Esperemos ya poder estar con ustedes en vivo muy pronto, y si no, pues hacemos otro live si quedan algunas otras preguntas. Te lo agradecería mucho. Estamos si de repente podemos hacer otro live, se lo agradecería bastante. Yo también aprendo mucho de esto. Yo también como que ya, ¿no? Sí sabía la respuesta y lo tenía claro, pero ahora sí ya como que ya está el sello de que así es. Mi esposo, un saludo a mi familia también. Estaba muy nerviosa. Él me ayudó en casa y me dijo, no, tranquila, tú puedes. Y al principio le dije como que pues te toca, ¿no? Pero aquí estamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Y otra fecha que tenga disponible, pues le seguimos, ¿no? Porque esto es para largo, porque son 7 sacramentos. Esto es del Señor. ¿Cómo se podría decir? Es algo que nunca vamos a poder entender todo lo que la Biblia nos explica, nos dice. Y pues adelante, muchas gracias. Dios los bendiga. Y Dios lo bendiga, hermano Juan Carlos, a ustedes, a su esposa, a sus hijos. Y gracias por tomarse el tiempo de otra vez. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta luego, hermanos. Hasta luego. Bye a todos.